Hola, esta es una vista general del Raptor 700 con la suspensión rebajada. En este vídeo me centraré en el tren delantero. En otro vídeo he mostrado el trabajo hecho en el tren posterior, que consistió en reposicionar las bieletas sin cambiar nada. En el tren delantero he puesto algunas piezas mecanizadas por mí, por lo que el coste fue mínimo. A continuación veremos en detalle el proceso para rebajar la suspensión delantera. Aquí muestro unas extensiones que hice a modo de prueba hace unos años. No les dediqué mucho tiempo, pero sirvieron para comprobar el funcionamiento. El corte en V se lo hice para que no tocara la rueda de regulación del amortiguador. Así quedaron después de quitarles unas partes que no eran necesarias y hacerles otro agujero que permita tener distintas posiciones de anclaje. Para la colocación de las piezas hay que desmontar los amortiguadores, por lo que levanté el quad poniendo el gato de forma que luego pueda bajar más que la posición de inicio. Dependiendo de los amortiguadores que se tengan montados, puede ser necesario quitarlos o no. A veces puede ser suficiente con soltarlos por abajo. Yo los tuve que quitar para poner la botella hacia el interior porque en la posición que tenían tocarían con los plásticos. A los tornillos que quito les pongo las tuercas para no cambiarlas de sitio. Las 4 tuercas que tenía que quitar las aflojé un poco antes de levantar el gato. Es más práctico y más fácil hacer el trabajo por pasos iguales en cada lado, cosa que se verá claramente según avanzamos en la tarea. A veces puede ser necesario cambiar la altura del gato o levantar un poco las ruedas para extraer los tornillos. Yo utilicé un gato hidráulico, pero puede ser mejor utilizar un gato mecánico tipo tijera, ya que tienen mayor desplazamiento. Los tornillos originales se utilizan en el montaje, no es necesario poner otros más largos. Además necesitaremos un par de tornillos con rosca en toda su longitud. Yo utilicé varilla roscada porque tenía un trozo como sobrante de otro trabajo. El diámetro es de 10 milímetros. También hay que utilizar algunas arandelas para compensar los distintos grosores, ya que es necesario que las pletinas de extensión queden paralelas. Bajado el gato, procedí con el montaje. Mis amortiguadores tienen esferas giratorias en los puntos de anclaje, mientras que los originales montan un casquillo cilíndrico unido mediante una goma. Por este motivo, hay que prestar bastante atención para que los amortiguadores no queden forzados hacia adelante o hacia atrás. Aunque se reduce el sitio para meter los amortiguadores, preferí hacerlo así para que no se atasquen con el soporte del triángulo inferior. También se podría bajar el gato un poco y después de anclar los amortiguadores en el extremo superior, terminar de bajarlo. Durante el montaje es suficiente con apretar las tuercas con la mano. Dependiendo de la forma del anclaje de los amortiguadores, podría ser necesario montar las pletinas de extensión giradas 180 grados respecto a su eje longitudinal. Es indispensable poner arandelas de compensación por la diferencia de grosor entre los soportes del triángulo y las pletinas de extensión, que deben quedar paralelas. El orden de montaje fue el siguiente: tuerca, pletina de extensión, arandela, primer lado del soporte del triángulo, 2 tuercas, la otra pletina de extensión, el otro lado del soporte del triángulo y la última tuerca. Las pletinas de extensión no es necesario que se monten en el mismo orden que las puse yo, podrían ir detrás del soporte del triángulo. Lo correcto es que las piezas no queden forzadas para que no se retuerzan los anclajes y también para que el amortiguador trabaje con suavidad. Se debe colocar el tornillo restante y dejar todo sin apretar para continuar por el otro lado. De ser necesario, se debe ajustar la altura del gato para colocar los tornillos sin tener que golpearlos. Para cualquier duda o aclaración pueden dejar las preguntas en los comentarios. También quiero recordarles que en mi canal encontrarán más vídeos de mecánica de quads, vehículos de los que soy usuario desde el año 1995. En este otro lado hay que repetir el proceso montando las pletinas de extensión, tuercas y arandelas en el mismo orden. Quien no tenga herramientas para mecanizar las pletinas puede comprar unas piezas específicas que vienen para rebajar la suspensión. Resultará algo más caro, pero se consigue un buen acabado. También es posible fabricar las extensiones usando pletinas perforadas de venta en ferreterías o almacenes de construcción. Deberíamos tener la precaución de que el grosor de la pletina fuese como mínimo de 2 milímetros. Al estar manipulando la suspensión hay que tener mucho cuidado para que no se caiga el quad, ya que nos podría lastimar las manos. Siempre es recomendable el uso de guantes y ropa adecuada para trabajos de mecánica.
Mientras seguimos viendo el proceso de montaje, quiero pedirles que si consideran útil el vídeo, dejen un me gusta para ayudar a su difusión. A pesar de que en este trabajo no se desmontan piezas que lleven grasa, nos interesa lavar antes el quad, cosa que es recomendable siempre que hacemos tareas de mecánica. Cuando se cambie el aceite y el filtro es preferible lavarlo después de terminar y con el motor frío. Cuando estén los dos lados montados, hay que asegurarse de tener todas las tuercas apretadas con la mano y proceder a quitar el gato. Si es necesario, podemos levantar a mano el quad o moverlo. Hay que hacer que las ruedas no queden forzadas y la suspensión esté en su posición de descanso antes de apretar las tuercas con las llaves. Es muy importante apretar poco a poco, teniendo en cuenta que las tuercas que van en el interior cumplen la función de espaciador. El apriete final se puede hacer sobre las tuercas exteriores, ya que nos permiten mayor comodidad para aplicar el par correcto. En los puntos donde hay tornillo con tuerca, el apriete se debe hacer girando la tuerca. Este sistema para bajar la altura del quad en la parte de adelante tiene algunos inconvenientes. Por ejemplo, el funcionamiento de los amortiguadores cambia un poco al quedar con mayor inclinación. De todas formas, en general el quad cambiará su comportamiento al estar más bajo. Dependiendo del gusto de cada uno, habrá que cambiar los reglajes de los amortiguadores y utilizar mayores presiones en los neumáticos. Otro problema de utilizar las extensiones de suspensión se presenta a la hora de levantar el quad, ya que estas pueden actuar como bisagras si no están suficientemente apretadas. Una solución es unir las extensiones al triángulo inferior con otro soporte que impidan su movimiento. Los problemas comentados afectarán tanto si se monta un kit para bajar el quad o si se usan las extensiones hechas por nosotros. Con el quad bajado hay que evitar circular por zonas muy bacheadas o dar saltos que puedan comprimir mucho los amortiguadores, ya que se podrían romper las rótulas al estar trabajando en una posición lejos de su punto central. Si queremos tener mayor seguridad de que no se aflojarán las tuercas, podemos poner teflón sobre las roscas. Otra opción es utilizar tuercas autofrenantes como las que trae el quad de fábrica. No recomiendo usar pegamentos. Cuando terminé de apretar las tuercas, le puse las ruedas de asfalto que hacen cambiar el comportamiento del quad. Simplemente al empujarlo en el garaje se nota la diferencia, ya que se mueve con mayor facilidad. Si mantenemos las ruedas de tacos, deberíamos aumentar la presión de los neumáticos a 5 psi o más. A los de asfalto les puse 25 psi, que es la máxima presión recomendada por el fabricante. Por si alguien necesita el dato, el par de apriete para los tornillos de 10 mm, como los de este quad, es de 55 Nm. Como no se ha podido apreciar en detalle al tapar las piezas con las herramientas y las manos, pongo unas imágenes que ayuden a comprender mejor cómo se ha montado. Para finalizar, pongo una vista general con las ruedas de asfalto montadas y la suspensión bajada en ambos trenes. En un vídeo publicado anteriormente mostré el trabajo realizado en el tren posterior, que consistió en reposicionar las bieletas. Vuelvo a comentarles que para cualquier duda o aclaración pueden dejar las preguntas en los comentarios. Se puede observar que los triángulos superiores están prácticamente horizontales. Nunca deberían quedar con caída hacia el interior porque podríamos romper las rótulas. Gracias por ver el vídeo.